Capítulo 6. Conciencia. 1. Conciencia es el estado de apercepción, darse cuenta de las cosas, del hombre. Es la capacidad de la mente de saber, y su conocimiento determina la capacidad del hombre en todos los ramos. El hombre puede darse cuenta de eso que es verdadero, o él puede desarrollar en su mente un sentido de apercepción que tiene la semblanza de la realidad pero que es enteramente falso. Consecuentemente, la verdad o la falsedad del legado del hombre, depende de su estado de apercepción o su conciencia. 2. Conciencia debe ser eso, lo cual representa los atributos supremos. La conciencia debe ser relacionada con todo atributo supremo. Así que, nosotros llevamos nuestra conciencia hasta la Dios conciencia, en donde nosotros nos damos cuenta de todas las cosas, inclusive de nosotros mismos en el estado supremo. Ese es el estado en el que nosotros vemos a través de todas las condiciones y todas las circunstancias. Entonces, como lo dicen los maestros, el velo es removido por completo, el velo que hasta ahora parecía existir entre lo mortal o físico y el espíritu. En este estado no existe limitación alguna. Las concepciones mortales y físicas son totalmente abandonadas por el concepto espiritual verdadero. 3. La conciencia espiritual no excluye la actividad sensorial. La verdadera actividad de los sentidos siempre está incluida en la conciencia suprema. La actividad sensorial, en su función legítima, es la verdadera actividad espiritual. Los sentidos así llamados, actúan de una manera limitada, solo cuando no están bajo la influencia determinativa correcta. Cuando los sentidos son activados por los hechos espirituales, ellos funcionan de modo apropiado, y entonces se dice que están abiertos. 4. A menudo la gente hace la pregunta, ¿en qué estado de conciencia está el individuo cuando se encuentra en trance? El trance solo es una expresión parcial de la actividad sensorial. Más valdría que siempre lleváramos nuestra conciencia a la verdadera actividad, o donde todo está completo, y, cuando esta expresión parcial se vuelva una con la verdadera actividad, nosotros nunca estaremos en trance, y nunca estaremos bajo alguna condición hipnótica destructiva. 5. Este mismo hecho, se aplica a lo que nosotros comúnmente clasificamos como las subdivisiones de la conciencia. Uno no debería intentar clasificar la conciencia, porque ésta no puede ser subdividida. Es una sola conciencia, y estando en ese estado nosotros no podemos pensar en términos de divisiones o separaciones. Las subdivisiones son ilusiones, al igual que el trance ilusorio. Ellas son tan sutiles, que ellas pueden ser muy engañosas para uno que no esté utilizando una discriminación superior. Es inmensamente más fácil verlo todo como uno. Las subdivisiones se originaron con el hombre. El hombre vio las subdivisiones como atributos, cuando en realidad ellas no son tales atributos para nada. 6. Es posible que la mayoría de los instructores piensen en ser claros en la transmisión del mensaje, pero siempre es mejor para ellos que hagan de la conciencia una sola cosa. Al final, la simplicidad siempre es la mayor claridad. El problema con las subdivisiones es que casi siempre son consideradas como atributos. Es mejor mantener nuestros ojos fijos en una sola conciencia. Nosotros nos metemos en condiciones negativas por el uso de las subdivisiones. Ellas casi siempre son simbólicas, y la mayoría de nuestros símbolos representan las subdivisiones de la conciencia.
Esta es otra razón por la que los símbolos ya no son suficientes. Es bien conocido, hoy día, que nosotros nos hemos abierto el paso por el simbolismo. Como lo dicen los maestros, nosotros estamos en la luz pura del día, en la conciencia. Se vuelve mucho más simple tener esa conciencia, la luz completa, como nuestro objetivo, sin subdivisión alguna en absoluto. 7. Tomen el caso de la comida, la digestión, la asimilación, y la reconstrucción del cuerpo por medio de la conversión de la comida en energía, músculo, hueso, sangre, diente, cabello, etc. Imaginen que ustedes elaboraron una teoría en donde cada uno de estos procesos es una función diferente con la cual se tiene que tratar individualmente, y que ustedes tendrían que determinar con cada comida justo qué porción de su alimento sería manejado por medio de cada una de estas funciones particulares y justo cuándo funcionaría a su vez cada uno. ¿Cómo podrían escapar de la confusión? El hecho es que ustedes lo reconocen como un proceso con muchas fases, y que cada una de estas fases es un proceso que opera por sí mismo dentro de un solo sistema. En un estado físico normal no hay una sola fase del sistema entero que funcione de modo independiente, sino que cada una de las diversas fases solo es el trabajo de un solo sistema. 8. El cuerpo solo es un símbolo del alma o del hombre, quien vive dentro del cuerpo. Esto es, o significa que, el cuerpo es un símbolo de los manejos de la conciencia. El sistema entero de conciencia opera por sí mismo como un solo sistema, para proteger y determinar aquello que entra a la conciencia, lo cual entra por medio del control de la atención de uno. No hay conciencia, inconsciencia, o superconciencia, sino una sola conciencia viviente y radiante de la realidad. Este es el estado de completa libertad de los símbolos y por lo tanto de la hipnosis. 9. Algunas personas se interesan tanto en el sentido psíquico, o las fases más bajas de la conciencia, que esas personas acaban entregando una vida terrenal completa a este sentido psíquico, al grado de que la verdadera conciencia no puede manifestarse. La mejor solución es simplemente dejarlo ir, y volverse uno con el todo. Esto es lo que Pablo dedujo cuando dijo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. La diferencia entre estar en la Dios conciencia o estar en cualquier otro estado es que en el primero uno tiene el conocimiento claro, y en el otro uno tiene el conocimiento influenciado. La visión clara es lo que la clarividencia intenta transmitir, pero el significado de clarividencia, que es comúnmente aceptado, es visión parcial o nublada, viendo solo una parte. 10. Puede haber ciertos fenómenos relativos que sean traídos a la existencia por medio de la clarividencia y la clariaudiencia, como son practicadas, o por medio de cualquiera de las 5 divisiones de la conciencia, pero estas prácticas nunca pueden ser ni conducir al todo. Ustedes verán, dense cuenta, estas prácticas pueden convertirse en falsas y, estando ante una manifestación de estas condiciones, podemos obtener un concepto completamente falso, al cual usualmente califico como un concepto negativo. Cuando nosotros nos mantenemos siendo uno con el todo, no podemos ni ser negativos ni ser falsos. Esto debiera ser claro cuando se conoce la verdad misma. Nosotros no podemos alcanzar ese estado de saber, o esa uniconciencia, por medio de mediums o mediante cualquier otra forma de hipnosis. Todos estos medios son marcadamente perjudiciales para nuestro desdoblamiento espiritual. 11.
En ese alto sentido, todos los sentidos se vuelven uno. Todos ellos se vuelven uno en perfecta coordinación. Nuestros sentidos se coordinan absolutamente, y toda parte y célula de nuestros cuerpos se coordinan y vibran al unísono. Una gran dificultad con estas otras condiciones, es que es muy probable que nosotros tengamos un miembro del cuerpo vibrando en el campo equivocado, y entonces las nuevas células no se sujetan apropiadamente a sí mismas al órgano al que ellas pertenecen. Cada célula creada representa el órgano al que ésta se sujetará. Si una célula se sale del campo vibratorio al que pertenece, ésta podría sujetarse al órgano equivocado y, así, ustedes tendrían una condición discordante. 12. A menudo, esta discordia es intensificada en extremo, por los diversos métodos ocultos de concentración sobre los centros físicos u órganos. Esta práctica solo sobrepone, de un modo más definitivo, un estado hipnótico en la forma manifiesta, con lo que resulta una mayor confusión. En primer lugar, la hipnosis solo es una función de una conciencia parcial, o una conciencia especializada en alguna forma o dirección particular. Así que, entre más diversificado esté el campo y más departamental esté la conciencia, más hipnótica se vuelve la conciencia. Y trabajar deliberadamente en subdivisiones y fases de la conciencia sería una influencia definitivamente hipnótica. La atención siempre debe ser dirigida al todo, a ser completamente uno con el todo, y entonces la distribución de la energía vibratoria es llevada a través del mecanismo de la conciencia, tal y como lo está en el cuerpo. Entonces hay una sincronización perfecta, o armonía, a través del organismo entero. 13. La idea de una conciencia interna y una externa también es una fase de hipnosis, puesto que la teoría impone un sentido de separación o división. En realidad no hay una conciencia interna y una conciencia externa, ni una conciencia personal y una universal. Cuando el yo se vuelve consciente externamente o el ser interno de uno mismo tomando el control total de la conciencia, esto solo es una actitud de la conciencia, y esta conciencia está completa en todo aspecto, y esta es una, Enikon, la conciencia universal. Yo y mi Padre uno somos. 14. Así, nosotros no estamos conscientes de una conciencia interna, porque lo interno y lo externo son uno. El todo siempre es evidente. Si nosotros vemos y proyectamos nuestra visión o nuestro ideal, es para que seamos totalmente íntegros. Los maestros llaman a ese ser, de mente entera, o completamente entero de la conciencia. Así, la conciencia está perfectamente entera e íntegra, y el cuerpo también está perfectamente entero y perfectamente íntegro. El sabedor y la cosa sabida se vuelven uno. Pablo incluyó eso en sus escritos, pero nunca fue incluido en las traducciones. Nosotros podemos volvernos el sabedor así como la cosa sabida, si completamos los dos y los reunimos. El problema es que nosotros hacemos una separación, cuando en realidad no existe separación alguna. 15. La práctica de la no aceptación, como un medio efectivo de liberación para llegar a ese estado perfecto, también debiera ser considerado inteligentemente desde este punto de vista. Se supone que la no aceptación borra de la mente o elimina de la conciencia del hombre, por lo tanto deja fuera de su ser, una experiencia no cierta o un proceso que no es verdadero o que aparentemente se opone a su estado perfecto de estar completo o de ser uno con el todo.
Pero, ¿es un medio efectivo para poder ocasionar esta liberación el uso ordinario de la no aceptación, como es practicada en nuestra metafísica? Si la no aceptación, como es utilizada comúnmente, produce el resultado deseado, entonces está bien y es buena, pero, si no, averigüemos lo que está detrás de ella y cuál es la práctica eficiente implicada. 16. Tomemos un caso específico de no aceptación en relación a lo que ordinariamente se considera la ley hereditaria. La no aceptación no es necesaria en sentido alguno. Rehusarse, o no aceptar, siempre tiende a hundir al sujeto más en la ilusión, ya que esto mantiene la mente fija en la condición, y por lo tanto es más probable que se intensifique esa condición. Es lógico que la mente se extienda sobre la condición hacia la cual es dirigida. El propósito es que la condición sea eliminada enteramente y, para que esto suceda, la condición debe ser puesta totalmente fuera de toda consideración. La condición no debe ser apoyada. 17. En realidad no hay una ley de la herencia. Esto solo es una manifestación. No es necesario rehusar algo que no existe. Ustedes encontrarán que es mucho mejor poner perfección en lugar de no aceptar. Ustedes obtendrán resultados más rápidos. Al rehusarse, usualmente mantienen la condición no deseada más cerca de ustedes, mientras que al poner perfección en el lugar de la no aceptación es como ustedes logran esa condición perfecta mucho más rápidamente. Y no importa cuál sea la condición. Se ha demostrado por experimentos repetidos que es mucho mejor si simplemente se libera la condición. Libérenla totalmente no dándole atención. Descártenla. Evidentemente, eso fue lo que Jesús quiso dar a entender al decir, desatadle, y dejadle ir. 18. No hay ni herencia de raza ni de familia puesto que una presupone la existencia de la otra. La gente puede parecerse pero esto siempre es debido a alguna relación cercana previa o a la similitud de una experiencia pasada y del medio ambiente. Hay una condición cromosómica aparente que enseña procesos de evolución corriendo en paralelo, pero en la realidad estos procesos no son procesos paralelos o condiciones evolutivas paralelas. Por supuesto que ellas sí corren paralelas con la raza humana así como con el reino animal, pero nunca en la misma frecuencia. Es un hecho muy conocido actualmente que toda frecuencia del cuerpo humano está por encima de la frecuencia del animal. La transmisión de características adquiridas puede estar influenciada por el pensamiento, pero esta transmisión también puede ser dejada de lado invirtiendo, o cambiando por completo, el pensamiento. 19. Un estado mental es lo que ocasiona las características de la forma, y el parecido en la forma es debido a la similitud de experiencias mentales y emocionales de individuos que están en un grupo. Cuando dos personas que no son muy parecidas al principio tienen una larga asociación entre ellas y pasan por las mismas reacciones generales, mentales y emocionales, ellos terminan desarrollando características similares. Un hombre y una mujer que viven juntos por un periodo de años empiezan a parecerse si tienen intereses afines y reacciones emocionales mutuas. Es una reproducción de estados mentales similares. 20. En la actualidad, la ciencia médica verdaderamente está dando marcha atrás a sus opiniones previas en relación a la enfermedad hereditaria. Cuando Jesús sanó al que estaba ciego de nacimiento, los discípulos querían saber si el hombre había pecado o si los que habían pecado eran sus padres.
Esta fue su respuesta directa: ni este hombre pecó, ni sus padres, a menos que ustedes vean el pecado. Solamente era pecado debido al pensamiento de los padres o el pensamiento de aquellos que lo rodeaban. En realidad, el único pecado que estaba conectado con la condición era el pecado de pensar erróneamente. 21. La así llamada ley del karma entra en la misma categoría. En la actualidad se puede probar que no hay deuda por karma, que el alma no trae nada de esto. El entendimiento espiritual no considera condiciones kármicas ni condición imperfecta alguna. Es tan ridículo como decir que uno debe corregir sus errores en matemáticas antes de que uno pueda estudiar la regla. Cuando uno se aplica a la regla, el hecho es que el error se borra solo. Para uno, el acceso a la regla siempre es directo sin importar cuáles sean sus errores, y una vez que se conoce y se sigue la regla no hay resultados falsos. 22. Las principales y las mejores universidades en la India, y en particular el Dr. Bose, de la Universidad de Calcuta, están declarando hoy día que no habría una apariencia de lo que nosotros llamamos herencia, si la gente desechara la idea de su pensamiento por completo. Incluso puede ser mostrado con la herencia de las plantas, que esta herencia puede ser alterada por el pensamiento de la gente que rodea esa planta. 23. Aquello que por lo común es aceptado como locura hereditaria, solamente es una condición sujetada a las víctimas por otras personas. Ellos están en grupos paralelos. Esta es una atracción y no una herencia. En lugar de aceptar esta teoría de la herencia, debemos sustituirla por la idea de Pablo, de que nosotros tenemos un legado de Dios que es inmutable y que no puede ser cambiado. Este es el rechazo efectivo de la herencia de la raza, la sustitución de lo falso por lo verdadero, dejando lo falso enteramente fuera del rango de nuestra consideración. Dios no tiene nada que ver con las cosas que obsesionan a la mente humana. Y nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos tenerlas. 24. Jesús dijo que no llamarían padre a ningún hombre sobre la tierra, porque su Padre solo es uno, el cual está en el cielo. Este es el verdadero linaje del hombre, y para que el hombre pueda sacar de su mente estos procesos mentales interventores, él no tiene más que regresar al hecho fundador de su ser. Al principio Dios creó, eso significa que, el principio de toda creación está en Dios. Eso no se refiere al tiempo, sino al hecho. Con nada en su pensamiento entre el hombre mismo y su principio, no puede haber otra línea de sucesión, puesto que nada tendría acceso a su ser desde ninguna otra fuente. El pensamiento siempre es el factor determinante, y regresando siempre al principio, Dios, el hombre siempre hereda, a través de su propia mente, aquello a lo cual es, desde su principio. 25. En el segundo capítulo del Génesis, nosotros tenemos una traducción errónea, que ha servido para formar nuestra idea errónea del pecado y el asunto de la herencia. Esto no significa que el hombre pecó y, por lo tanto, se volvió mortal, y que esta mortalidad fue transmitida hacia el resto de nosotros. Esto no intentaba dar a entender que el pecado invirtió la naturaleza del hombre, sino que el pecado mismo podía ser invertido, que el pecado podía ser corregido. En ese tiempo, esto meramente significaba que un error podía ser corregido. Jesús enseñó la remisión o el perdón del pecado, más bien que su perpetuación y los resultados consecuentes. La enseñanza es, que los errores pueden ser invertidos. 26.
Todas las así llamadas leyes humanas, o leyes mentales, pertenecen a esta categoría. Todas ellas son equivocaciones en el sentido de que, ellas no definen la verdadera ley rectora del universo y todas las cosas contenidas dentro de este universo. Pero ellas pueden ser dejadas de lado en cualquier momento. Ellas no son aceptadas al meramente rechazarlas en favor de la verdadera ley. El Dr. Bose ha probado eso de modo concluyente. Él declara que todas las así llamadas leyes de la herencia solo son manifestaciones ocasionadas por los pensamientos de los hombres, y que pueden ser dejadas de lado por completo en cualquier momento. 27. Pero primero debemos convertirnos en uno con nuestro Cristo ser. Para dejar de lado estas leyes es menester tener una Cristo conciencia, así como es menester tener el verdadero conocimiento para dejar de lado las creencias falsas. Primero debe lograrse, o desdoblarse, este Cristo estado y, una vez que se está en este estado, por supuesto que no hay nada más. 28. La hipnosis puede surgir de dos condiciones, un estado parcial de conciencia, o un estado falso de conciencia. Un estado parcial de conciencia admite ciertas aptitudes, y uno se siente limitado o incapaz de ir más allá de aquello que le indica su conciencia. Toda restricción, o sentir la incapacidad de lograr, solamente es un estado de hipnosis parcial. El estado falso de conciencia es la noción de que ciertas cosas son verdaderas cuando estas cosas no son verdaderas para nada. Este es un estado de completa ignorancia de la realidad. Es un estado mental construido de impresiones que son enteramente falsas, estados de conciencia construidos en relación a algo, si así puede ser expresado, que no existen para nada, o, por otro lado, un conjunto de impresiones que son enteramente falsas en relación a algo que en sí mismo es enteramente verdadero. 29. Esto puede ser ilustrado con la noción que una vez fue sostenida por el hombre de que la Tierra era plana. El resultado hipnótico fue que los hombres se sujetaron a ciertas zonas restringidas de actividad, temiendo ir más allá de estas áreas restringidas porque ellos podrían caerse del borde de la Tierra. Esa idea parece totalmente absurda ahora que sabemos que la Tierra es redonda. La Tierra fue redonda todo el tiempo, pero las personas estaban tan limitadas en su actividad como si la Tierra misma realmente hubiera estado plana y con un gran abismo extendiéndose más allá de estos bordes. Los aventureros que tenían otra noción sobre la Tierra osaron aventurarse más allá de las limitaciones en las cuales vivían otros, y ellos navegaron atravesando el abismo sin dificultad alguna en lo que a ellos se refería. Para ellos el abismo no existía, y el hecho es que éste no existía. Sin embargo, los otros sabían que ellos caerían dentro de él. La manera en la que se le hizo frente a la condición no fue venciendo el obstáculo presentado por el abismo, porque no había tal cosa. Simplemente era una cuestión de navegar más allá de las limitaciones de las opiniones de los demás, y se encontró que no existía para nada limitación real alguna. Esta es justamente la manera en la cual los maestros enfrentan toda situación. Ellos dicen, lo que aparece no existe para nada. Ellos no están hipnotizados por las opiniones sostenidas por la raza, ni por las condiciones como éstas se aparecen a la raza, puesto que ellos conocen la realidad. Su determinación está en el reino de los hechos, y ellos atraviesan el tiempo y el espacio tal y como Colón navegó a través de los bordes de la Tierra. No había bordes para la Tierra, y no hay tiempo ni espacio para el Maestro.
Todos ellos son ilusiones, así como la tierra plana con sus bordes era una ilusión. 30. Esto es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo, ponte detrás de mí, Satanás, como está traducido. En realidad él dijo, ponte detrás de mí, limitación, ya que no hay tal cosa. Él puso la limitación fuera de la esfera de su consideración y de su conducta, puesto que en su estado iluminado no había tales cosas. Él vio a través del hechizo hipnótico, el velo del templo, y vivió enteramente en la realidad. 31. Al dormir, la conciencia se vuelve enteramente universal. Esta se vuelve sabedora, con todos los atributos alerta. Eso es por lo que con frecuencia nosotros podemos hacer en nuestro sueño lo que no podemos hacer cuando estamos despiertos. Nosotros hundimos la conciencia, debido a nuestras actividades externas durante el día. Nosotros andamos a toda prisa durante el día para estar completamente exhaustos al llegar la noche, y nuestra conciencia inmediatamente se desborda de regreso a la condición todo sabedora, aunque nosotros no lo sepamos. Nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Nosotros deberíamos estar justo igual de conscientes como lo estamos en nuestra así llamada condición despierta. El sueño permite que entre en funcionamiento esa conciencia completa. 32. Por eso el psicoanálisis pone tanto énfasis en el estado de sueño, como siendo superior al estado de vigilia, cuando éste es utilizado racionalmente y en su orden correcto. Pero los dos estados, tanto el estado de sueño como el de vigilia, deberían ser exactamente iguales. Si cambiamos nuestros pensamientos a esta conciencia superior, nosotros siempre estaríamos en ese reino. Nosotros sabríamos. El sueño es más bien un estado clarividente de un orden muy bajo, a menos que nosotros cambiemos nuestras mentes a una condición superior o a un estado sabedor. Si hacemos esto, nuestros sueños siempre serían verdaderos y no serían algo que en realidad no nos ha sucedido para nada. Ordinariamente los sueños son una mezcla de las experiencias terrenales y de las experiencias superiores. Si nuestros pensamientos siempre fueran de esa condición superior, nuestros sueños corresponderían. Entonces, nuestros días estarían concluidos en el momento en que nosotros nos fuéramos a dormir. 33. En ocasiones, cuando un hombre se enfrenta con una pared de piedra, por así decirlo, debido a problemas serios que parece que él no puede resolver, entonces aparece su estado de agotamiento, para aquietar lo externo, y muy frecuentemente se concreta la solución. Ese hombre meramente ha mantenido las prácticas de vida falsas hasta que él ha contraído su ser lo más que él ha podido. Es exactamente igual que si él se hubiera ido a dormir. El cese de la actividad, por medio del agotamiento, ocasionó que su mente liberara la condición, y entonces se concretó o llegó la solución. 34. El método de relajación que es utilizado por los maestros, es soltar por completo cualquier condición externa, y siempre proyectar sus pensamientos a una actividad perfecta. Lo físico, lo emocional, y lo mental deben ser aquietados dirigiendo la atención hacia un objetivo más alto. 35. La diferencia entre un sueño ordinario y una pesadilla, es que en la pesadilla ustedes tienen el fenómeno psíquico de manera evidente conectándose con una actividad externa, y por lo tanto siempre permitiendo que entre cualquier cosa, al igual que en el psiquismo o en la influencia mesmérica o hipnótica. Yo he visto a gente hipnotizada y no son ellos mismos para nada.
Ellos actuaban como changos o iban por ahí ladrando como perros. Esto es bastante similar a la pesadilla. 36. Cuando ustedes están en la pesadilla, es posible salirse de ella si ustedes piensan en lo que pensarían si estuvieran en el estado de vigilia. Se sabe que un paciente se cura por completo a sí mismo de casos extremos de pesadillas pensando mientras que está experimentando la pesadilla. ¿Qué es exactamente lo que yo haría si estuviera en el estado de vigilia? Él hubiera logrado el mismo resultado más rápidamente si él hubiera pensado, ¿qué es lo que yo haría si yo estuviera en un estado perfecto de conciencia espiritual? Y él se hubiera elevado a sí mismo más cerca de ese estado. Si él se preguntara a sí mismo, ¿qué es lo que yo lograría si pudiera ver directamente a través del ser espiritual? Esto se volvería más sencillo y más benéfico, porque sería permanente. El rompimiento de una pesadilla es automático si, justo antes de irse a dormir, declaran que ustedes son uno con la perfección. La pesadilla no tiene oportunidad de entrar cuando ustedes están en este estado de conciencia. 37. La misma práctica puede ser aplicada, igualmente, al así llamado estado de vigilia. Todas las condiciones negativas y los problemas difíciles, siempre pueden ser corregidos y resueltos con este método. Ustedes encontrarán que, al hacerle frente a problemas o condiciones negativas aparentes, es muy práctico preguntarse a sí mismos qué es lo que harían si estuvieran en la conciencia espiritual. Desháganse de las complejidades de la vida mundana, de esta manera. En realidad es tan simple como eso. 38. Estar en calma y saber que, yo soy Dios, cubre el caso perfectamente, puesto que eso es la terminación de todo. Y esa otra frase, Dios está en su templo sagrado, dejen que toda la tierra guarde silencio ante Dios y se regocije, es igualmente aplicable. Y de nuevo, todas las cosas tienen su nacimiento en el regocijo eterno. 39. El júbilo es el estado más alto de todos. El júbilo es la exaltación del alma así como el placer físico es la exaltación del cuerpo. El júbilo es el estado emocional verdadero del hombre, y nace por la liberación interna que se echa por el hombre, y va hacia la verdad de su ser. Solo cuando nos salimos de esa condición de alegría y armonía, es como nosotros empezamos a separarnos del más alto. Ustedes van a oír mucho al respecto en los años venideros en todas las escuelas teológicas. Es muy notable la manera en la que se está provocando eso ahora, y cómo se está manifestando este cambio aún en la enseñanza de los niños para que se vuelvan armónicos y para dejar que el torbellino de confusión y agitación que está a su alrededor avance de acuerdo a los deseos de este torbellino sin que ellos se conviertan en una parte del mismo. 40. En el momento en que ustedes entrenen a niños para que reaccionen a ideales constructivos y los junten para promover la armonía, desarrollando de este modo el instinto de las masas, ustedes estarán destruyendo la raíz misma de toda la miseria, la infelicidad, la carencia, y la guerra en el mundo. Nuestro método anterior ha sido desarrollar el sentido de la lucha. En el momento en que alguien actuó de una manera que suscitaba cualquier resentimiento o resistencia, entonces todos los demás empezaron a adoptar la misma actitud, y así es como nosotros hemos sido entrenados para desarrollar el sentido de la lucha. Solo invirtiendo el proceso y regresando al estado verdadero, es como hallaremos nuestra estructura social perfecta entrando al mundo. Para el instructor. Párrafos 1 y 2.
crecer del estado presente de conciencia de sí mismo como un ser material hacia la conciencia de que es espiritual, contiene el secreto completo del logro del hombre. Este es un cambio estructural en la conciencia que debe ser considerado, para poder lograr todos los demás cambios que uno ha luchado por efectuar, y los cuales son dependientes de este cambio. Solo es una cuestión de ser capaz de discernir la diferencia entre la verdad y la falsedad, entre el conocimiento correcto y la ignorancia. Estar consciente de uno mismo como un ser espiritual, producto de un sistema espiritual infinito, y uno con todos los poderes y capacidades dentro de ese sistema espiritual, es la esencia misma del logro. Párrafo 3. Un despertar, o el estado de estar consciente, no suprime al hombre externo, ni a sus así llamadas actividades sensoriales. Ellas son elevadas, y se convierten en salidas para su iluminación en lugar de ser entradas para la información limitada o falsa. Párrafo 4. El dominio de uno mismo y la expresión de nuestro propio ser, son la ley de la vida y no la sujeción de uno mismo al control de las fuerzas externas, ni siquiera por el conocimiento parcial. Párrafos 5, 6 y 7. La conciencia siempre se nubla en acciones parciales del mecanismo de apercepción o de estar consciente. Cuando solo se está parcialmente consciente en cualquier así llamada fase de la mente, esto no es una conciencia completa. La nueva psicología reconoce que la mente es y funciona como una unidad. Que ésta es un solo proceso y no está compuesta de muchas funciones y procesos. La conciencia es la función del hombre espiritual, tal y como comer, digerir, y asimilar son funciones de su cuerpo, y lo físico no es más que una réplica exterior de lo espiritual. Eso es por lo que lo externo siempre es llamado el símbolo. Párrafos 8, 9, 10. El conocimiento puro y el ente puro son el resultado de la clarividencia o de la visión clara, la visión que ve directamente hacia el hecho espiritual tal y como existe en el principio divino. Y él levantó sus ojos al cielo, es la práctica que despierta la visión pura o la vista clara. Lo que por lo común es llamado clarividencia, solo es la extensión del sentido físico de ver el movimiento de las ideas humanas en los éteres mentales o psíquicos. Solo el resplandor de la verdad misma es el objeto de la visión clara. Párrafos 11 y 12. Imponerle una idea al cuerpo en sustitución de otra, o intentar despertar centros corporales con la mente, es la forma más intensa de hipnosis, ya que es la imposición deliberada del pensamiento y se vuelve de lo más sujetador. ¿Se han percatado ustedes alguna vez de cómo funciona igual y automáticamente por todo su ser un sentido vivo de júbilo? Ninguna parte de su ser tuvo que ser estimulado hacia ese estado de júbilo. Imaginen cuánto tiempo les tomaría volverse jubilosos, si ustedes tuvieran que proceder a concentrarse en cada parte de su cuerpo para despertarlo al estado de júbilo y luego proceder de igual manera con cada centro del cuerpo, hasta que finalmente ustedes se volvieran felices. Los procesos mentales no producen espiritualidad ni despiertan los centros físicos. El despertar espiritual se extiende de inmediato por el ser entero del hombre, y cuando el yo, o el verdadero ser de uno, es levantado, el hombre completo es levantado con él. Párrafos 13 y 14. Pueden ser manejados como lo anterior, con mayor detenimiento si es deseado. Párrafos 15 y 16. La no aceptación no es una cuestión de tratar directamente con la negación, sino que es la práctica de ignorarla.
La primera función de la mente es la atención. Y lo que sea que ocupe la atención, se fomenta por medio del proceso mental. Por lo tanto, la no aceptación es poner la cosa fuera del rango de la conciencia. Ponte detrás de mí, Satanás, es poner toda la negación fuera del reino de nuestra consideración. Ni siquiera se debe tratar con ella, puesto que solo es una sombra. La luz es aquello que disipa la sombra, y el conocimiento disipa la ignorancia. Párrafos 17, 18, 19 y 20. Todas las así llamadas leyes del mundo material, solo son intentos de definir las reglas de la conducta en el sistema material. Pero la materia no está sujeta a la obediencia de tales leyes, sino que siempre se está escapando más allá de los así llamados límites de estas leyes, obedeciendo a algo superior. El máximo principio rector de la materia es espíritu, ya que todo el universo es un sistema espiritual. La así llamada herencia no es para nada el resultado de una ley, sino que es el resultado de la imposición de estados de mente falsos en el proceso de la vida. La así llamada herencia no es una ley, sino el resultado de una acción contraria a la ley. La ley del espíritu de vida es el verdadero principio rector. Párrafo 21. De manera similar, el karma es el resultado de una acción contraria a la ley del espíritu de vida. Los frutos de la ley son liberación, iluminación, y perfección. En tanto que la verdadera ley rectora se mantenga en la conciencia individual, ni siquiera puede haber una semblanza de karma o el efecto de alguna otra influencia. Superar el karma no es una cuestión de dominar y superar los resultados de nuestros errores, sino de corregir los errores. Esto se ocasiona con el entendimiento y la obediencia a la verdadera ley. Párrafos 22, 23 y 24. Establecen que el legado del hombre viene del origen único, y no de los canales a través de los cuales pasa el hombre. La corriente es el flujo de agua descendiendo de su origen y no las riberas entre las cuales fluye. Esta corriente recoge agua de su origen, pero solo lodo de sus riberas. Párrafos 25, 26 y 27. La ley del espíritu no se mueve para castigar el pecado sino para liberar al hombre de los efectos de sus errores. El procedimiento erróneo debe ser corregido, y no que se suponga que el hombre deba soportar los resultados de su error. La naturaleza del hombre no puede ser invertida, ya que él siempre permanece siendo un ser espiritual. Él solo puede invertir la noción que él tiene de sí mismo. En lugar de hacer esto, él debería invertir su idea errónea de que él es un ser material, y retener la verdad de que él es un ser espiritual, creado a la imagen y semejanza de Dios. Párrafos 28 y 29. Toda conciencia que limita, es hipnótica a ese grado. El hombre es un ser libre y omnipotente, a quien se le dio poder y dominio sobre todas las cosas desde el principio. La única influencia limitativa, es la limitación de su propia conciencia. Liberar la conciencia, es liberar al hombre. Párrafo 30. Este párrafo es una continuación de la misma idea. El balance de la lección es enfatizar que lo importante es aprender, ya sea estando dormido o despierto, llenar este vacío en la conciencia en el cual mora toda sensación de limitación humana. En tanto que nos mantengamos a nosotros mismos abiertos, en cualquier punto, a cualquier cosa que sea menor que lo más alto, entonces nuestra naturaleza está circunscrita justo hasta ese grado.
Uno puede igualmente recibir conciencia pura directa del origen, que recibir un conocimiento parcial de los planos menores. ¿Por qué estar siempre buscando lo menor, cuando lo mayor está disponible con mayor facilidad? ¿Por qué no entrenarnos a nosotros y a nuestros hijos en el conocimiento de las realidades, y dejar solas las limitaciones y la ignorancia del mundo?